Bueno, Roquita, y ahora nos ponemos un poco más serios porque nos vamos a referir, vamos a tratar, vamos a hablar acerca del caso Maradona. Y bueno, hemos convocado a dos especialistas. ¿Los presentás? Sí, claro, por supuesto. Nos va a acompañar el doctor Marcelo Napoli, que es médico forense, ahí los estamos viendo, y el doctor Raúl Torre, es profesor universitario en criminología y criminalista. Buenas noches a ambos, muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, vamos a empezar. Hay un montón de preguntas de todos los que no manejamos los términos médicos y de los que no entendemos mucho menos lo que es una autopsia, ¿no? Y como ha sido un tema bastante cuestionado la operación de cerebro que tuvo Diego, yo quisiera que ustedes me expliquen qué es lo que dice el informe de esta junta médica con respecto a eso. Los escucho a cualquiera de los dos como ustedes gusten. Hola Raúl, ¿cómo te va? Hola Susana, buenas noches. A ver, la discusión de lo que le hicieron a Maradona con respecto al hematoma que presentaba fue una discusión científica prácticamente, porque en una clínica Ipensa le habían dicho que no era necesario, que esto era producto de las personas que, bueno, tienen algún abuso al alcohol o a sustancias, o por un golpe mínimo, que de pronto se rompen vasitos porque tienen vasodilatación constante y permanente, y que eso no le estaba trayendo en principio ningún trastorno que pudiera corresponder a una urgencia, es decir, no presentaría un trastorno neurológico o de riesgo que pudiera propender a una cirugía de urgencia. No obstante, por consejo de su médico tratante, su médico principal asesor que tenía Diego, bueno, fueron a otro lado, a la Clínica Olivos, y ahí hicieron el intervencionismo. Si bien no intervino directamente en la cirugía el que ahora está uno de los, digamos, implicados en esta causa, pero bueno, sí lo hicieron, y esa cirugía no tuvo ningún tipo de complicaciones. Es más, era una cirugía que, si bien cuando uno interviene en el encéfalo o en el cerebro tiene sus riesgos, en este caso no era un riesgo mayor, sino un riesgo habitual. Es decir, no generaba ningún tipo de complicaciones, y eso tampoco fue una complicación en sí mismo. Es decir, si bien fue una de las preguntas de las 24 que se le hizo a la Junta Médica, en ese caso no hubo reproches. Por ahí podían discutir si científicamente o técnicamente era válido hacerlo en ese momento, o podía esperar porque no traía ningún inconveniente, o se podía reabsorber sin necesidad de hacer un intervencionismo urgente. Bien. Carmelo, buenas noches. Te dije Daniel, me dijeron en el control. Mil disculpas, es el encierro que ya digo pavadas. Todo el mundo me conoce por Carmelo. Bueno, ahí está. Bueno, pero yo le echo la culpa al encierro, a todo. Así me dejan salir. Bueno, le paso con los chicos, a los chicos en el piso para que vayan preguntando. Sí. Raúl, te quería preguntar específicamente sobre lo que vos analizás de los últimos días de Maradona. ¿Crees realmente que hubo, en este caso, mala praxis de los médicos, de la enfermera que tenía que controlarlo, y que Maradona ya tenía signos vitales realmente muy malos en ese momento? Claro. A ver, primero un abrazo grande a Carmelo, de quienes somos amigos hace muchísimos años, como nadie imagina cuántos, ya que fuimos compañeros de la escuela primaria, ¿no? Y además hemos compartido mucha actividad académica y profesional juntos, especialmente en hechos criminales en la provincia de Buenos Aires. Mirá, yo te voy a contestar a partir del análisis que hacen los peritos que produjeron este informe, que es un informe forense en definitiva, y que creo que es lo que hay que prestarle especial atención. Porque ellos ya han analizado acabadamente, y opinar a favor o en contra sería de alguna manera, no sé, faltar el respeto a este grupo de peritos de excelencia que ha participado en la investigación, al igual que los peritos, no me refiero solamente a los oficiales, también a los peritos de parte. Yo creo que lo que hay que prestar especial atención es a tres ejes
sobre los que gira el resultado de ese informe pericial. Número 1, la autonomía. A ver si el señor Maradona tuvo la capacidad de decidir. Vean que esto es muy importante y lo voy a explicar brevemente. Una persona puede negarse a ser atendida en la medida que esté en uso de sus facultades, en la medida de los 3 planos que usted ubicado en la persona, el tiempo y el espacio. Puede decir, a mí un médico me quiere, Carmelo, que es médico, me quiere atender. Yo digo, no, Carmelo, yo no quiero que... él me prescribe un medicamento o una determinado tratamiento y yo no estoy dispuesto a hacerlo y tengo la libertad de hacerlo. Ahora, si yo no estoy en pleno uso de mis facultades, el médico, por ley, tiene la obligación de atenderme. Entonces, mucho cuidado el tema de la autonomía. Tiene obligación de atenderme por 2 motivos. Uno, por la ley, y desde el punto de vista moral, por su juramento hipocrático, ¿verdad? Entonces, el primer eje, prestémosle atención, es la autonomía. El segundo, que mencionan estos peritos, es que se representaron el resultado. Si se representaron el resultado, que en definitiva es la muerte del señor Maradona, esto nos da 2 posibilidades de acuerdo al ámbito jurídico, al plano jurídico. O estamos en presencia como delito ya no como conducta fuera de la actividad penal, sino como conducta reprochable. Estamos en presencia o de un homicidio por dolo eventual, con lo cual ya estaríamos con una pena en expectativa de 8 a 25 años de prisión o reclusión, o ante la posibilidad de una culpa con representación, donde ya la pena de la culpa del homicidio culposo, que es por impericia, imprudencia, negligencia de los reglamentos, los deberes a su cargo, que es la que les puede caber a los médicos en cuestiones de responsabilidad profesional, que es lo que habitualmente se llama mala praxis, ¿verdad? Aquí ya estaríamos, insisto, la pena en expectativa es de 5 años, pero ya estaría, y el doble de inhabilitación, que en el caso de un médico es la imposibilidad de ejercer profesionalmente su actividad, ¿verdad? Ya se acercaría seguramente en la escala penal al máximo de la pena, que sería de 4 o 5 años, que ya no es excarcelable. Y el tercer elemento, y ya le dejo la palabra a Carmelo, es la agonía. Se está hablando en este informe pericial que el señor Maradona fue pasible de una agonía que duró alrededor de 20 horas. Esto también puede llevar a otra figura penal, o por lo menos a agravar las figuras anteriores que yo mencioné. No sé cuál es la que el Ministerio Público va a utilizar para enrostrar a los médicos, si esto ocurre, siempre estamos hablando hipotéticamente, porque la agonía puede indicar que si los médicos se representaron en el estado agónico, podría existir un abandono de personas. Y voy a agregar un último comentario para que ya después quede abierta cualquier posibilidad en este sentido, ¿no? Dentro de las opciones que di. Ustedes todos recuerdan el caso del inspector Roldán, el oficial del Cuerpo de Policía Montada de la Policía Federal Argentina, que murió al ser lesionado con un arma blanca por un individuo que era un psicótico, ¿no? Sí. Un individuo, aunque no había sido declarado insano, indudablemente un individuo insano. Bueno, la Cámara Criminal y Correccional de la Nación, la Sala 4, acaba de confirmar el procesamiento del médico psiquiatra que atendía a este individuo al atacante, insano. Claro. Muy bien, acaba de confirmar el procesamiento por abandono de personas agravado y homicidio culposo. Vean qué curioso elemento fáctico. Sí. En realidad el que lo mata en legítima defensa y en legítimo uso de un cargo es el inspector Roldán. Pero la Cámara entiende que el culpable de esa muerte, de este individuo, es el médico que lo abandonó. Claro. Y entonces lo está imputando de homicidio culposo. Estos son los aspectos desde el punto de vista investigativo, que yo soy un investigador forense. Estos son los elementos desde el punto de vista investigativo que entiendo que manejan las fiscalías en este momento y van a resolver en alguno de estos sentidos, ¿verdad? Carmelo,
Una de las conclusiones que más impacta dentro de las conclusiones precisamente de esta Junta Médica es esto de que Maradona no estaría o no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. ¿Cómo debería haber actuado el cuerpo médico o el cuerpo médico tratante para evitar esto? Porque se me ocurre que también hay muchos otros pacientes que son problemáticos o que se niegan a un tratamiento o que son difíciles de convencer para tomar la medicación o para determinada conducta. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho este cuerpo médico y la familia además? Bien, una pregunta muy amplia para resolverla en pocos minutos, pero de cualquier manera, tomando lo que había dicho Raúl recién, acá se contraponen tres leyes fundamentales. Uno, la ley del paciente, Sí. que tiene que ver con lo que hablaba Raúl, el de la autonomía de la voluntad. Otro, la ley del ejercicio profesional, y otro es la ley de salud mental. Es decir, en qué momento una persona puede o no ser declarado inhábil o demente en un juicio o tener alguna restricción mental o civil por tener trastornos mentales. Acá, cuando vos hablás de que no estaba en condiciones, cualquier persona que sale de una cirugía, las primeras horas obviamente no está en condiciones de poder discernir qué es lo que va a pasar. Pero cuando pasa el tiempo, pasan unas horas, ya recobra esa autonomía y entonces puede decidir qué hacer o qué no hacer. Ahora, si no conoce la gravedad, o sea, porque a mí me operan de la cabeza, no me dice, porque me dijeron, no, sí, claro, pero si lo operaron a la expresidenta, yo me voy tranquilo porque no me va a pasar nada. Pero si yo no sé cuál es el riesgo, seguramente voy a tener una limitación, no voy a tener la capacidad de poder saber qué me puede pasar si a mí no me atienden, o qué me puede pasar en una urgencia, o qué me puede pasar si a mí me falta un aparato, una medicación o alguien que me ayude. Entonces, cuando le propusieron a la familia dónde tenían que hacer, lo que se imponía era llevarlo a un lugar adecuado, porque acá había dos cosas que se estaban, es la recuperación de la cirugía y el trastorno de las adicciones, o de la adicción principal que tenía ahora, que era el abuso de alcohol. Cuando vos tenés un problema, un trastorno problemático, tenés un consumo problemático de una sustancia, vos ya no estás dependiendo absolutamente de vos mismo. Claro. Tenés una capacidad limitada para poder decidir qué es lo que está bien o qué es lo que no está bien y el alcance de eso. Entonces, indudablemente se imponía una internación en un lugar distinto. Y acá viene lo que decía Raúl recién con los 3 ejemplos. Las 24 preguntas, o sea, las 23 preguntas, la 24 era genérica porque le daba la facultad a la Junta Médica para poder ampliar o decir algunas cosas que hicieran a la causa y que pudieran ilustrar más a la justicia, o sea, a la fiscalía en estos casos, a los fiscales. Ahora, ¿qué pasaba si en el momento en que a mí me llevan a ese lugar, cualquiera lo pudo haber visto, había un dron que lo miraron y estaba uno fumando todo al lado, como si estuvieran en una casa quinta? Eso no es una internación domiciliaria. Ahí no hay posibilidad de atender a una persona que tenga un consumo problemático de una sustancia. Ahí caben otro tipo de sanciones, que fueron lo que precisamente los fiscales vieron, no bien llegaron a la casa. Es decir, cualquiera puede darse cuenta que es una internación domiciliaria, más allá que no pueda conocer el alcance, más allá que no pueda conocer qué es lo que está pasando. ¿Y qué pasó con los profesionales? Por ejemplo, Raúl hablaba recién, o vos, alguien hacía una referencia a una enfermera. Si yo soy enfermera y tengo que cumplir con una obligación, en este caso, por ejemplo, una empresa de internación domiciliaria que es subsidiaria de una prepaga. Si yo soy una enfermera y no puedo cumplir con mi obligación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacerlo conocer, llamarlo a mi superior y decirle, mire, a mí no me dejan ejercer los controles. Perfecto. Lo dejo asentado en la historia correspondiente, saco una foto y después se verá qué hace el encargado. Perfecto. Si le da lugar o no derecho a los abogados, y los abogados después van a hacer un recurso a la fiscalía o lo que fuera. Pero yo tengo que saber qué es lo que tengo que hacer, y si no lo puedo hacer, qué es lo que tengo que hacer porque no me lo dejaron hacer. Pasan esto con los profesionales, cualquiera de los que estaban alrededor de Maradona. Si yo doy una medicación, un cóctel medicamentoso de psicofármaco, vamos a suponer que son intercurrentes entre sí, que pueden potenciar, que pueden disminuir o que pueden bloquear o que de alguna manera pueden atenuar o estabilizar, que es lo que uno busca. Y si yo no le hago los controles, ¿cómo puedo saber qué puede pasar con la medicación que yo le estoy dando a una persona? No le puedo dejar esa tarea a alguien
que no conoce o que no puede saber si realmente lo duerme mucho, si lo excita mucho o lo equilibra, que es lo que uno busca. Entonces el deber médico es seguirlo al paciente, ver cuáles son las reacciones, porque los tratamientos nunca son lineales. Los tratamientos pueden ir para abajo, para arriba, para el costado, y entonces uno lo tiene que controlar. Y es lo que aparentemente, lo que dijo la Junta Médica, que fue para mí, y Raúl quizás coincide conmigo, nosotros asesoramos, nosotros indicamos, orientamos, pero de ninguna manera sentenciamos. Me parece que la Junta Médica en algún momento de su devenir, me parece que sentenció más de lo que debía. Pero bueno, pero eso es una opinión personal, porque yo puedo decir lo mismo, que soy imprudente, pero decir temerario o malicia, o que actúe con malicia, suena más a algo jurídico que a algo médico. Claro. Pero bueno, eso es algo personal que quizás con Raúl lo podemos estar de acuerdo o no. Me parece que nosotros tenemos que orientar, asesorar y hacer un aporte científico a alguien que carece de esos conocimientos. Pero yo no puedo decir que fue temerario, porque si bien temerario es igual que imprudente, audaz o lo que fuera, suena más a un léxico jurídico y no tanto médico. Ahora, Raúl, ¿cómo? A ver, quiero hacer una pregunta que es un poco complicada. ¿Cómo se dan cuenta los forenses, los que analizaron el cuerpo de Maradona, que Maradona no estaba en usos de sus facultades? ¿Qué dejó el cuerpo de Maradona con respecto a eso? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cuáles fueron los indicios que dejó el cuerpo? ¿Cómo te va, Pampi? ¿Cómo un abrazo grande. Tanto tiempo, un abrazo. Mirá, el tema es el siguiente. Los médicos no se han basado exclusivamente en el cadáver. Si bien la autopsia es la primera parte de esta actividad pericial, porque el equipo médico que practicó la necropsia de la policía de la provincia de Buenos Aires y luego forman parte de esta junta médica varios oficiales superiores médicos de la policía de la provincia de Buenos Aires, y insisto, fue una junta de excelencia. Uno de los que formó parte fue el director de Medicina Legal de la provincia de Buenos Aires, el doctor Casinelli, pero también fueron convocados titular de cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Covelli, y otros más, no los voy a nombrar a todos. Digamos que es una junta de excelencia. A ver, vamos a tratar de describir qué es lo que tomaron. Una cosa es la autopsia, que va a indicar una cantidad de información, de acuerdo a lo que vos preguntás, Pampito. Va a agregar una cantidad de información a partir de lo que el médico ve macroscópicamente, lo que ve a ojo desnudo, para que se comprenda. Pero luego hay una autopsia microscópica. Los médicos han obtenido una cantidad de muestras que han sido derivadas a diferentes laboratorios de anatomía patológica, por ejemplo, de toxicología. Inclusive entiendo que hay pericias toxicológicas que se tienen que cumplimentar en el Cuerpo Médico Forense de la Nación, en Buenos Aires, que creo que todavía no están hechas. No tomen con seguridad lo que digo, a lo mejor no tengo completa mi información. Los médicos reúnen entonces lo que mostró la autopsia macroscópicamente, lo que mostró la autopsia microscópicamente a resulta de esos laboratorios, y luego toda la información que documenta la situación médica relacionada con Maradona. ¿De qué estoy hablando? De las historias clínicas, análisis, libros de cirugía, libros de enfermería, etc. Los médicos, para su análisis, toman todo el contexto. Todo ese contexto, a lo que debemos sumar medicación administrada, si la medicación se dio en las dosis, como decía Carmelo, en las dosis razonables, si hubo exceso o falta de medicación. Todo eso les da a los médicos una información que les permite, y ya no dudar, les permite de alguna manera asegurar en su informe que estuvo en estado de inconsciencia, que es a lo que ellos llaman agonía, aparentemente en un tránsito irreversible hacia la muerte, unas 20 horas. ¿Verdad? O sea, un tránsito irreversible que a lo mejor si hubiera sido atendido, es lo que dicen los médicos, porque esto lo puntualizan, si hubiese sido atendido iba a tener más chances, iba a tener mayores probabilidades, ¿verdad? Sí, eso es fortísimo. Bueno, es que por eso yo te decía, Pampito, que acá, o yo les decía, que acá este informe pericial hay que mirarlo puntualmente alrededor de 3 ejes. Una, la autonomía del paciente, que ahí lo explicó bien desde el punto de vista médico Carmelo.
El otro, la representación, representarse el resultado, es una cosa muy grave en materia de investigación forense, pero en materia también jurídico-penal. Es muy grave representarse el resultado, porque si uno se está representando el resultado muerte, quiere decir que no realizó las previsiones para que esto no ocurriera. Y luego el estado agónico, porque el estado agónico indica el abandono. Por eso, mucho cuidado, que yo no tengo idea por dónde transita esto, porque no está concluido todavía el plexo probatorio. A ver, ha sido de un gran atractivo periodístico por estos días el resultado de la pericia. Inclusive vimos la publicidad de las pericias de parte. Por ejemplo, vi una excelente pericia llevada a cabo por la doctora Blanca Ugelman, que es perito de parte, entiendo que del psicólogo, ¿verdad? Vi una excelente pericia, donde también da su opinión, no coincide con los peritos oficiales, pero da su opinión bastante bien fundamentada científicamente, ¿verdad? Y creo que alguna otra más. Independientemente, digo, que el atractivo periodístico, mediático, fueron las pericias solamente forman una parte del plexo probatorio. Luego va a haber pruebas testimoniales, pruebas instrumentales, que son las historias clínicas, que son los libros, y va a haber, por supuesto, las declaraciones indagatorias, donde puede surgir la reina de las pruebas, que es la prueba de confesión, ¿verdad? Yo creo que hay que ser prudente. Sí, marcar, como decía Carmelo, hay cuestiones que son insoslayables aquí, ¿verdad? Hay que marcar estas cuestiones, pero hay que tener cierta expectativa para ver cómo arman ese plexo probatorio los fiscales, ¿no? Bien. Raúl, última pregunta, y justamente tiene que ver con lo que vos decís, que pronto, cuando empiecen los responsables de todo esto a tener que declarar, van a tener que explicar por qué Diego tomaba, que es el listado de medicamentos que salió acá, Ketorolac, que dice encontrado, perdón, pero lo estoy leyendo, encontrado en estudios post-mortem. A ver, perdón, ahí está, ahí lo puedo correr. Ay, se me... ¿Para el dolor. Dice, antiinflamatorio no esteroide, con efectos adversos, puede producir necrosis tubular aguda e hipertensión arterial. Y Diego era un hipertenso, aparte de la cantidad de medicamentos que tomaba por todo el tema, bueno, de sus adicciones y todo, más omeprazol. O sea, a ver, tomaba Susana, una medicación que generaba problemas estomacales y omeprazol para que no tenga problemas estomacales. Esto era una ensalada de medicamentos, a eso me refiero. A ver, brevemente le paso la palabra a Carmelo, porque Carmelo no solamente es médico legista, sino que es médico psiquiatra también, así que va a contestar con mucha más autoridad que yo. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, ¿qué se investiga en principio en las cuestiones de responsabilidad profesional? Digo en principio, se investiga a ver si existió impericia, imprudencia, inobservancia de los reglamentos, de los deberes a su cargo. Esto es lo que se investiga, ¿verdad? Entonces, si surge efecto adverso por el consumo en conjunto o por las dosis, esto sería o impericia, por ejemplo, o imprudencia por parte de los médicos. Y para responder a tu pregunta concretamente, yo le paso la palabra a Carmelo, que tiene más autoridad que yo en esto, indudablemente, ¿no? Carmelo, ¿estás escuchando? ¿Te escuchamos, Carmelo? Susana, Sí, tenemos que separar. Sí, te escucho. Susana, vos tenés que pensar que acá la medicación que se le daba era una medicación, en este caso la que se detectó en los laboratorios, como hablaba hace un rato Raúl, que son las que eran para el tratamiento de su dependencia alcohólica, ¿sí? El ketorolac era para los dolores y el omeprazol para preservar el estómago. Si vos tomás la medicación lineal, esa sí estaba bien. Lo que pasa es que Diego tenía problemas hepáticos, tenía problemas renales, tenía problemas pulmonares, tenía problemas cardíacos,
Entonces, el seguimiento no era un seguimiento eficaz. Por eso yo decía que la Junta Médica dijo que el actuar de los médicos fue temerario, que es equivalente a imprudente. Sí, cuando vos decís que una Junta Médica dijo que todo el accionar profesional fue imprudente, a mí, por ejemplo, me llama la atención que dos médicos que sean los responsables, uno el coordinador de enfermería y el otro el coordinador de la prepaga, hayan adherido, si esto es real, yo creo que sí, pero adhirieron sin hacer ninguna observación a la Junta Médica, es como que vos dejás de lado cuál era tu obligación. La obligación de la atención domiciliaria, la internación domiciliaria, es similar a que si yo estuviera en un hospital o en una clínica. Entonces tengo que enviar a un auditor para ver si realmente se está cumpliendo con lo que se dijo en el acta cuando se hizo la externación de la clínica del sanatorio de Olivos. Entonces, también era el deber de la prepaga mandar auditores para ver si realmente la empresa de internación domiciliaria cumplía con los requisitos para hacer esa labor. Y si no se hacía o se hizo mal, tener que denunciarlo y tener que enderezar el tratamiento. Porque acá lo que decía Raúl, y es que de alguna manera están viendo también los fiscales, y el juez de garantía es ver qué pasó, por qué dejaron que si se representaba que esto podía traer una mayor, digamos, no perdía la chance de poder seguir viviendo o poder seguir enfermándose. Si esto eran las dos cosas que se representaban los médicos que podía ocurrir y no hicieron nada para evitarlo, ahí está la responsabilidad que se le puede achacar a todos los médicos. Es decir, se le puede de alguna manera imputar a los profesionales porque no hicieron lo que tenían que hacer, porque prescribir es una parte, anunciar es una parte, hacer un diagnóstico es una parte, pero no es un todo. Si yo no puedo controlar lo que tengo que hacer, tengo que decirlo. Y si nadie tuvo el coraje para decirle a Maradona que tenía que estar en un lugar de internación neuropsiquiátrica o de rehabilitación, lo que fuera, bueno, lo tenía que haber hecho la justicia antes la denuncia de cualquiera de los profesionales que veía que su labor estaba impedida por algo o por alguien. Y nadie lo hizo. Gracias. Bien. Gracias a ambos, un placer, gracias por su tiempo un día domingo. Seguramente los vamos a volver a convocar porque me parece que es una historia que recién comienza. Buenas tardes a los dos. Buenas noches a todos, gracias. Gracias, Susana. Te abro.